Mi hijo me mandó un mensaje que me rompió el alma. No estás invitada al lanzamiento. Mi socia cree que es lo mejor. ¿Después de haberle dado $2 millones a su empresa? ¿Después de haberle dado absolutamente todo en la vida? ¡Todo! Me llamo Odessa. Tengo 67 años y pensaba que ya lo había visto todo, pero jamás imaginé que mi propio hijo, el niño por el que lo sacrifiqué todo, me iba a escribir unas palabras tan frías y crueles. $2 millones. ¿Sabes lo que significan para una mujer como yo? Es la venta de mi casa, la herencia de mi madre, el ahorro de 40 años limpiando oficinas de madrugada, cuidando ancianos, 12 horas al día. Es cada dólar que guardé negándome gustos, vacaciones, ropa nueva. Es mi futuro, mi vejez, mi tranquilidad, todo convertido en números en una cuenta que lleva el nombre de Lisander. Y 6 meses después de firmar ese cheque, recibo ese mensaje que me clava un puñal en el pecho. Mi socia cree que es lo mejor. Como si yo fuera una vergüenza, como si fuera una carga, como si no fuera la mujer que lo trajo al mundo y lo crió sola cuando su padre, ese cobarde, nos abandonó. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Las palabras no cambiaban, pero dentro de mí sí estaba cambiando algo. Algo que tenía años dormido, enterrado bajo capas y capas de amor incondicional y sacrificio de madre. Vesper. Esa mujer que nunca me ha dirigido la palabra directamente, que siempre me mira como si yo fuera invisible cuando voy a visitarlo. Esa mujer que poco a poco le fue envenenando la mente a mi hijo, diciéndole que su madre era demasiado pesada, demasiado presente, demasiado molesta. Recuerdo la primera vez que la vi. Lisander me había invitado a conocer las oficinas de la empresa. Estaba emocionadísimo de enseñarme lo que había logrado con nuestra inversión. Yo llegué con un vestido rojo que me compré especialmente para la ocasión. Nerviosa, pero orgullosa, queriendo causar buena impresión. Vesper me recibió con una sonrisa forzada, un apretón de manos flojo y húmedo, y después me ignoró totalmente. Durante toda la visita solo le hablaba a Lisander, como si yo fuera un mueble. Cuando hice una pregunta sobre los planes de expansión, me respondió con condescendencia, como si yo fuera una niña que no entendía de negocios. Los inversores silenciosos normalmente no participan en las decisiones operativas, me dijo con esa sonrisita que ahora odio recordar. Inversora silenciosa. Eso era lo que ella quería que yo fuera, que diera el dinero y me callara la boca, que desapareciera. Y Lisander no dijo nada, no me defendió, no le explicó que yo no era cualquier inversora, sino su madre. Solo se quedó ahí incómodo, como si mis preguntas fueran fuera de lugar. Esa noche lloré en mi cama, sintiéndome chiquita y humillada, pero me dije que era un malentendido, que con el tiempo mejoraría. Qué ingenua fui. A partir de ese día, todo empeoró. Lisander empezó a cancelar nuestras cenas de los domingos, las que llevábamos años respetando como algo sagrado. Lo siento, mamá, tengo una reunión importante. Y yo escuchaba la voz de Vesper de fondo dándole órdenes. Después, dejó de llamarme todos los días como antes. Luego dejó de contarme cosas del trabajo o de sus planes. Cuando le preguntaba cómo iba la empresa, respondía con monosílabos, como si yo fuera una desconocida y no la persona que había hecho posible todo aquello. Vesper dice que es mejor mantener cierta distancia profesional, me explicó una vez cuando le reclamé por qué se había vuelto tan reservado. Distancia profesional, con su propia madre. Pero yo seguía esperando. Seguía creyendo que cuando la empresa estuviera sólida, Lisander recordaría quién había estado desde el primer día, quién creyó en él cuando nadie más lo hizo. Ahora, leyendo ese mensaje que me destrozaba, todos esos recuerdos me cayeron encima como una avalancha. Me senté en el sofá de mi pequeño apartamento.
el mismo sofá donde Lysander se dormía viendo películas cuando era niño, y dejé que las lágrimas cayeran libremente por primera vez en meses. Cerré los ojos y viajé al pasado, a esos años en que solo éramos él y yo contra el mundo. Cuando su padre Enoch nos abandonó sin explicación, sin despedirse, sin una nota. Lysander tenía 5 años y durante semanas me preguntaba dónde estaba papá, por qué no volvía a casa. Yo no sabía qué contestarle porque ni yo entendía cómo alguien podía irse así, dejando atrás a su familia. Recuerdo las noches que llegaba a las 3 de la mañana de limpiar oficinas, después de pasar todo el día cuidando a la señora Heidi, una anciana con demencia que necesitaba atención constante. Llegaba muerta de cansancio, con las manos destrozadas por los químicos de limpieza, y encontraba a Lysander durmiendo en mi cama porque tenía miedo de estar solo en su cuarto. «Mamá, ¿por qué trabajas tanto?», me preguntaba con esos ojitos grandes y curiosos. «Para que tú tengas todo lo que necesitas, mi amor», le respondía, besándole la frente mientras lo llevaba de vuelta a su cama. Todo lo que necesitaba y mucho más. Cuando Lysander me dijo que quería estudiar en una universidad privada, yo sabía que no tenía el dinero, pero agarré un segundo empleo los fines de semana limpiando casas en Buckhead, los barrios ricos. Me sangraban las manos de tanto fregar pisos, me hinchaban las rodillas de estar tantas horas de rodillas, pero valía la pena ver la sonrisa de Lysander cuando le dije que sí, que podía estudiar donde quisiera. ¿De verdad, mamá? ¿Puedo estudiar informática? Puedes estudiar lo que te dé la gana, hijo. Yo me encargo del resto. Y me encargué. Durante 5 años pagué esa universidad carísima. Vendí las joyas de mi madre. Empeñé todo lo de valor que tenía. Trabajé hasta que me dolía el cuerpo en sitios que ni sabía que existían. Pero lo hice con amor, con orgullo, con la certeza de que estaba invirtiendo en el futuro de mi hijo. El día que Lysander se graduó, fue el más feliz de mi vida. Lo vi cruzar el escenario, recibir su título, y pensé que todo había valido la pena. Me abrazó tan fuerte ese día. Me susurró al oído. «Gracias, mamá. Todo esto es gracias a ti. Nunca lo voy a olvidar». Nunca lo voy a olvidar. ¡Qué ironía! Después vinieron los años buscando trabajo. Lysander tenía grandes sueños, pero el mercado era duro para un joven negro, por más título que tuviera. Yo seguía apoyándolo. Le pagaba el alquiler, la comida, los gastos. ¿Por qué? Porque creía en él, porque sabía que un día iba a triunfar. «No te preocupes, hijo. Tómate el tiempo que necesites. Yo estoy aquí». Y ahí estuve, siempre ahí. Cuando tuvo su primer sueldo bajito, yo lo complementaba para que pudiera vivir decentemente. Cuando quiso hacer un curso de especialización, yo pagué hasta el último centavo. Cuando soñó con tener su propia empresa, yo fui la primera en decir que sí. «Mamá, tengo una idea revolucionaria, pero necesito capital inicial». «¿Cuánto necesitas?» «Es mucho dinero, mamá. No sé si...» «Dime cuánto». «¿Millones?» «2 millones». Se hizo un silencio enorme. $2 millones era todo lo que tenía y más. Tendría que vender mi casa, la única seguridad que me quedaba. Usar la herencia de mi madre que guardaba para mi vejez. Liquidar los ahorros de toda una vida. Pero cuando vi sus ojos, cuando escuché la pasión con que me explicaba el proyecto, cuando me dijo que iba a cambiar el mundo de la tecnología, no dudé ni un segundo. «Está bien, hijo, cuenta conmigo». Su sonrisa ese día iluminó toda la habitación. Me abrazó como cuando era niño, me levantó del suelo y me dio vueltas. «Eres la mejor madre del mundo, mamá. Te prometo que esto va a funcionar. Te prometo que te voy a devolver hasta el último centavo con intereses. Te prometo que nunca voy a olvidar lo que estás haciendo por mí». Promesas, todas rotas ahora, como cristal en el suelo.
Firmé los papeles, transferí el dinero, vendí mi casa y me mudé a este apartamento pequeño. Vale la pena, me repetía. Era por Lysander, por su futuro, por sus sueños. Los primeros meses después de la inversión fueron como luna de miel. Lysander me llamaba todos los días para contarme los avances. Me mandaba fotos de las oficinas que habían alquilado en el centro. Me presentaba por videollamada a los empleados que iban contratando. Me sentía parte de algo grande, parte del sueño de mi hijo. Mira, mamá, esta es nuestra sala de juntas, me decía enseñándome una sala moderna con mesa larga y sillas ergonómicas. Y aquí es donde desarrollamos el software. Nuestra empresa, decía, nuestro proyecto. Yo me emocionaba como una niña, imaginando el día que pudiera ir a ver con mis propios ojos todo lo que habíamos construido juntos. Pero entonces apareció Vesper. Al principio, Lysander solo hablaba de ella como una colena más. Contraté a una especialista en marketing digital, mamá. Se llama Vesper y tiene mucha experiencia. Después empezó a nombrarla más seguido. Vesper dice que deberíamos enfocar la estrategia en este sector. Vesper tiene contactos importantes que nos pueden ayudar. Vesper, Vesper, Vesper. La primera vez que la vi fue en una videollamada. Lysander me estaba enseñando los ordenadores nuevos cuando ella apareció en pantalla. Una mujer joven, como de 32 años, pelo perfecto, blusa blanca impecable. Parecía sofisticada, educada, exitosa, todo lo que yo nunca fui. Vesper, preséntate a mi mamá Odessa, dijo Lysander sonriendo. Ella me saludó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Encantada de conocerla, señora Odessa. Lysander me ha hablado mucho de usted. Algo en su tono me incomodó desde el primer segundo. Había frialdad, distancia calculada, como si estuviera cumpliendo un protocolo social obligatorio. El gusto es mío, Vesper. Lysander dice que eres muy talentosa. Bueno, hago lo que puedo para que la empresa crezca, respondió. Y de inmediato se giró solo hacia Lysander. Tenemos que revisar los números de la campaña antes de la reunión de las 3. Y así, sin más, me ignoró completamente. Lysander siguió hablando conmigo unos minutos más, pero yo sentía la presencia impaciente de Vesper de fondo como si yo fuera una interrupción molesta en su día de trabajo. Esa noche no dormí bien. Algo en esa mujer me inquietaba, pero no sabía qué era. Me dije que eran celos tontos de madre sobreprotectora, que debía alegrarme de que Lysander tuviera una socia. Pero los días siguientes confirmaron mis sospechas. Lysander empezó a cambiar poco a poco. Sus llamadas se hicieron más cortas, más formales. Cuando le preguntaba por la empresa, respuestas vagas. ¿Cómo van las ventas, hijo? Bien, mamá, todo según el plan. ¿Y el producto ya está listo para lanzar? Vesper se está encargando de esos detalles. Ella sabe más de marketing que yo. Vesper otra vez. Siempre Vesper. Un día decidí ir a visitarlos sin avisar. Quería sorprenderlos, llevarles el almuerzo, ver cómo iba todo. Me puse a mi mejor vestido, el verde esmeralda que me compré para la graduación de Lysander. Me arreglé el pelo y compré los pastelitos de camote que tanto le gustaban a mi hijo. Cuando llegué a las oficinas, la recepcionista me miró raro. ¿Tiene cita con el señor Lysander? Soy su madre, solo quiero saludar. La chica se puso nerviosa. Desapareció por un pasillo y volvió 5 minutos después, acompañada de Vesper. Esa mujer caminó hacia mí con paso firme, como general entrando en batalla. Señora Odessa, qué sorpresa verla por aquí. Traje almuerzo para Lysander y para todo el equipo, dije levantando la bolsa. Qué amable, pero Lysander está en una reunión muy importante con clientes potenciales. No puede ser interrumpido. ¿Puedo esperar? Me temo que la reunión va a durar varias horas. Quizás sería mejor que coordinara sus visitas con anticipación. ¿Coordinar mis visitas? ¿Como si yo fuera una vendedora? No la madre del dueño, no la mujer que había hecho posible que esa empresa existiera. Entiendo, murmuré con la voz quebrada. Dile a Lysander que pase a saludar. Claro, él la llamará después. Pero Lysander no llamó esa noche, ni al día siguiente. Cuando hablamos 3 días después,
Su explicación fue corta y fría. Mamá, Vesper me contó que fuiste a la oficina. Estamos en una etapa muy delicada del negocio. Necesito que respetes nuestros horarios de trabajo. Nuestros horarios. Como si yo fuera una extraña pidiendo favores, no la persona que había invertido todo su patrimonio en ese negocio. A partir de ese día, el abismo entre Lysander y yo se hizo cada vez más grande. Las llamadas diarias se convirtieron en semanales, luego en esporádicas cuando él tenía tiempo. Nuestras cenas de los domingos empezaron a cancelarse sistemáticamente. Lo siento, mamá, pero tengo que trabajar. Vesper organizó una reunión de estrategia el domingo. ¿Una reunión de estrategia un domingo? ¿El día que habíamos dedicado solo a nosotros durante años? ¿No la pueden hacer otro día, hijo? Es el único día que coincidimos todos. ¿Tú sabes cómo funcionan los negocios, mamá? No, yo no sabía cómo funcionaban los negocios. Yo había trabajado toda la vida limpiando, cuidando a ancianos, haciendo trabajos manuales. Nunca había estado en el mundo corporativo de reuniones de estrategia y PowerPoint, pero sí sabía lo que era sacrificar todo por la familia, algo que Lysander parecía estar olvidando rápido. Los meses pasaron y me convertí en espectadora de la vida de mi propio hijo. Me enteraba de los logros de la empresa por sus publicaciones en redes sociales, no porque él me lo contara. Veía fotos de cenas de equipo, celebraciones por contratos cerrados, viajes de negocios, y en todas estaba Vesper. Siempre Vesper, sonriendo al lado de Lysander como si fueran dueños del mundo. Una noche, navegando por Facebook, vi una foto que me rompió el corazón. Lysander en un restaurante elegante, brindando con copa de vino. El pie de foto decía, celebrando el primer millón en ventas con el mejor equipo del mundo. En la mesa había 5 personas jóvenes, profesionales, bien vestidas, y en el centro, como reina, estaba Vesper. El primer millón en ventas. Mi hijo había alcanzado esa meta, y yo me enteré por Facebook como cualquier desconocido. No me había llamado, no me había invitado a celebrar, no me había dado las gracias por haber hecho posible ese momento. Esa noche lloré hasta que se me acabaron las lágrimas. Al día siguiente lo llamé fingiendo que no había visto la publicación. Hijo, ¿cómo va todo en la empresa? Bien, mamá, todo normal. ¿No hay ninguna noticia que quieras contarme? Silencio incómodo. No, nada especial. Nada especial. El primer millón en ventas de su empresa financiada con mis ahorros de toda una vida era nada especial. Lysander, vi en Facebook que anoche celebraron algo. Otro silencio más largo. Ah, sí, fue una pequeña celebración con el equipo de trabajo. ¿Y yo no formo parte del equipo? Mamá, tú eres la inversora. Es diferente. La inversora. Ya no era su madre, su compañera, su cómplice de sueños. Era simplemente la inversora, un número en su balance. Lysander, yo no soy cualquier inversora. Soy tu madre. Invertí mis ahorros de toda una vida porque creí en ti. Lo sé, mamá, y te estoy muy agradecido. Pero Vesper dice que es importante separar los roles familiares de los profesionales. Vesper dice. Siempre era Vesper la que decía, la que opinaba, la que decidía cómo tratar a su propia madre. ¿Y tú qué dices, Lysander? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que Vesper tiene razón. Ella tiene mucha experiencia en estas cosas. Ese fue el golpe final. Mi hijo, el niño que crié sola, que eduqué con amor y sacrificio, estaba eligiendo la opinión de una desconocida por encima de los sentimientos de su madre. Los meses siguientes fueron un calvario silencioso. Lysander solo se comunicaba conmigo cuando era estrictamente necesario,
siempre con tono formal de quien cumple una obligación incómoda. Cuando le preguntaba por la empresa, respuestas evasivas. Cuando sugería ir a verlos, siempre había una excusa. Demasiado ocupados, clientes importantes, eventos especiales organizados por Vesper. Vesper. Esa mujer se había convertido en el filtro entre mi hijo y yo. Un día, desesperada por recuperar la conexión con mi hijo, decidí hacer algo que nunca había hecho: enfrentarlo directamente. Lysander, tenemos que hablar. Siento que me estás sacando de mi vida. No seas dramática, mamá. Solo estoy muy ocupado con el trabajo. No es solo al trabajo, hijo. Es como si hubieras decidido que ya no tengo lugar en tu vida. ¿Eso no es verdad? Entonces explícame por qué ya no me cuentas nada, por qué cancelas nuestras cenas, por qué me entero de las noticias importantes de tu empresa por redes sociales. Lysander suspiró como si mi pregunta fuera una molestia. Mamá, tienes que entender que ya no soy un niño. Tengo responsabilidades, tengo un negocio que dirigir. Y yo tengo derecho a saber cómo va el negocio que financié con mis ahorros de toda una vida. Claro que tienes derecho. Te mando los informes financieros cada mes. Informes financieros, números fríos en una hoja sin contexto, sin explicación, sin la conexión humana que yo necesitaba. No quiero solo números, Lysander. Quiero que me cuentes cómo te sientes, qué dificultades tienes, qué planes tienes. Quiero ser parte de tu vida, no solo un nombre en tu lista de inversores. Mamá, ese es exactamente el problema, dijo Lysander con un tono de frustración que nunca me había usado. Tú confundes tu rol de inversora con tu rol de madre. Vesper me ha ayudado a entender que esa mezcla es tóxica para el negocio. ¿Tóxica? ¿Mi amor de madre es tóxico para tu negocio? No se trata de amor, se trata de profesionalismo. Necesito que respetes mis decisiones como empresario. ¿Y cuándo dejé yo de respetarlas? Cuando vienes a la oficina sin avisar, cuando preguntas sobre temas que no te corresponden, cuando actúas como si fueras la dueña de la empresa. Sus palabras me golpearon como bofetadas. No tenía derecho a preguntar sobre la empresa que había financiado. ¿Actuar como dueña del negocio al que había destinado cada centavo de mis ahorros era malo? Lysander, yo invertí 2 millones. Y te estoy pagando intereses por esa inversión. Recibes tu retorno financiero cada mes. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quería? Quería a mi hijo de vuelta. Quería que me valorara, que me respetara, que recordara quién había creído en él cuando nadie más lo hizo. Pero eso no se podía comprar con retornos financieros mensuales. Quiero que me trates como mi madre, no como un banco. Entonces, deja de comportarte como acreedora y compórtate como madre. Esa conversación terminó con Lysander colgándome el teléfono. Y yo me quedé sentada en mi pequeño apartamento, rodeada de fotos de un niño que ya no existía. El niño que me abrazaba fuerte en su graduación, que me prometió que nunca olvidaría lo que había hecho por él, que juró que siempre estaríamos juntos. Las semanas siguientes fueron de silencio total. Lysander no llamó, no contestó mis mensajes, no respondió mis correos. Era como si hubiera decidido que yo ya no existía en su vida. Pero la empresa seguía creciendo. Yo veía las noticias en Internet. Startup local de tecnología alcanza 3 millones en ventas. Joven emprendedor revoluciona el mercado con plataforma digital innovadora. El dúo perfecto, Lysander y Vesper, conquistan el sector tech. ¿El dúo perfecto? ¿Como si ellos dos hubieran construido la empresa desde cero? ¿Como si ellos hubieran arriesgado sus ahorros? ¿Como si ellos hubieran sacrificado su futuro para hacer realidad ese sueño? En esas entrevistas, Lysander hablaba de los desafíos, de las noches sin dormir desarrollando el producto, de la pasión que los movía.
pero nunca mencionaba de dónde había salido el capital inicial. Nunca hablaba de la mujer que lo había hecho todo posible. Yo había sido borrada de la historia oficial de su éxito. Una noche, buscando noticias de la empresa, encontré algo que me destruyó por completo. Era un video de una entrevista donde el periodista le preguntaba a Lysander sobre sus inicios como emprendedor. ¿Cuál fue el momento más difícil al crear tu empresa? Sin duda, conseguir la inversión inicial, respondió Lysander con esa sonrisa encantadora que yo también conocía. Vesper y yo tocamos muchas puertas. Presentamos el proyecto a decenas de inversores, pero todos nos decían que éramos muy jóvenes, que el mercado era muy competitivo. ¿Y cómo lograron finalmente el capital? Lysander intercambió una mirada cómplice con Vesper, que estaba sentada a su lado. Tuvimos la suerte de encontrar a un inversor que creyó en nuestra visión, alguien que entendió el potencial del proyecto. Un inversor, un desconocido que había creído en su visión, no su madre, que había hipotecado su futuro por amor. ¿Pueden decirnos quién fue ese inversor visionario?, insistió el periodista. Preferimos mantener esta información privada, intervino Vesper con sonrisa diplomática. Nuestro inversor inicial prefiere el anonimato. Anonimato. Habían convertido a su propia madre en una inversora anónima. Cuando terminé de ver esa entrevista, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No era solo dolor, era humillación, traición, la sensación de haber sido completamente borrada de la vida de la persona más importante del mundo para mí. Esa noche tomé una decisión. Llamé a Lysander y le dejé un buzón de voz, porque como siempre, no contestó. Hijo, acabo de ver tu entrevista en Tech Weekly. Me alegra saber que tu inversora anónima está tan satisfecha con los resultados. Creo que es hora de que tengamos una conversación seria sobre el futuro de esa inversión. Fue la primera vez en meses que usé un tono firme con él, un tono que dejaba claro que no estaba pidiendo un favor, sino exigiendo una respuesta. Lysander me llamó al día siguiente, pero no sonaba como el hijo cariñoso que yo recordaba. Sonaba como un ejecutivo molesto que tenía que resolver un problema menor. Mamá, escuché tu mensaje. ¿De qué quieres hablar? Quiero hablar de mi lugar en tu vida y en tu empresa. Ya hablamos de eso. Eres una inversora importante. Recibes tus dividendos. No quiero ser una inversora anónima, Lysander. Quiero ser reconocida como lo que soy, tu madre y la persona que hizo posible tu empresa. Silencio largo. Luego escuché la voz de Vesper de fondo. Dile que estamos en una reunión importante ahora. Y Lysander me dijo algo que nunca pensé que oiría de sus labios. Mamá, Vesper tiene razón. Estamos en una etapa muy delicada de crecimiento y no podemos permitir que temas familiares interfieran con el negocio. ¿Temas familiares? Yo me había convertido en un tema familiar que interfería con su negocio. Después de esa llamada, me quedé 3 días metida en la cama. 3 días llorando, preguntándome en qué había fallado como madre, qué había hecho mal para merecer ese trato. Me miraba al espejo y veía una mujer de 67 años que había dedicado toda su vida a un hijo que ahora la consideraba una carga. Pero al 4.º día, algo cambió. Me levanté, me duché, me vestí con cuidado y decidí que no iba a seguir mendigando amor. No iba a seguir rogando por un lugar en la vida de alguien que claramente había decidido que ya no era importante. Llamé a mi amiga Odora, la única persona que había estado conmigo en todos estos años difíciles. Odora trabajaba en el banco donde tenía mis cuentas. Ella había procesado la transferencia de los 2 millones. Ella había visto mi sacrificio de primera mano. Odora, necesito revisar todos los documentos de la inversión que hice en la empresa de Lysander. Claro, Odessa, ¿todo bien? No, no está bien, pero va a estarlo. Esa tarde,
Odora vino a mi apartamento con una carpeta llena de papeles, contratos, acuerdos, transferencias, documentos legales que había firmado 6 meses atrás, cuando aún creía que estaba invirtiendo en el futuro de mi hijo, no financiando mi propia exclusión de su vida. Revisamos todo con detalle. El contrato era clarísimo. Yo tenía derecho a retirar mi inversión con 30 días de aviso previo. También tenía derecho a auditar las finanzas de la empresa y a participar en decisiones importantes como socia capitalista. Odessa, me dijo Odora después de leer todo, legalmente, tú tienes mucho poder en esa empresa. Eres la accionista mayoritaria. Accionista mayoritaria. Había olvidado ese detalle. Con mis 2 millones, yo tenía el 60% de las acciones. Lysander y Vesper, juntos, tenían el 40% restante. ¿Eso significa que puedo tomar decisiones importantes? ¿Significa que sin tu aprobación, ellos no pueden tomar ninguna decisión importante? Y también significa que si tú decides retirar tu inversión, la empresa probablemente no sobrevive. Esa noche no dormí, pero no fue de tristeza, fue de claridad. Por primera vez en meses, veía la situación con total nitidez. Yo no era una víctima indefensa mendigando amor. Era una empresaria que había hecho una inversión y tenía derechos que había estado ignorando mientras me dejaban tratar como una molestia. Al día siguiente, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Llamé a Lysander, pero esta vez no era la madre suplicante de siempre. Era Odessa, la accionista mayoritaria de su empresa. Lysander, necesito que programes una reunión urgente. Quiero revisar los estados financieros de la empresa y discutir algunos cambios importantes. Mamá, esta semana estamos muy ocupados. No te lo estoy pidiendo como tu madre. Te lo estoy informando como la accionista mayoritaria. La reunión es obligatoria según nuestro contrato. Silencio sorprendido. Lysander no esperaba ese tono de mí. Está bien. ¿Cuándo quieres reunirte? Mañana a las 10 de la mañana, y quiero que Vesper esté presente también. ¿Vesper? ¿Pero qué? Porque al parecer ella toma muchas decisiones importantes en mi empresa sin consultarme. Es hora de que eso cambie. Colgué sintiendo una fuerza que no había sentido en años. No buscaba venganza, buscaba respeto, buscaba reconocimiento, buscaba el lugar que me correspondía por derecho propio. Esa noche preparé todo con detalle. Revisé cada documento, cada estado financiero que me habían enviado, cada transferencia. Me puse mi traje más formal, el negro que usaba para eventos importantes de la iglesia, y me maquillé con cuidado. No iba a llegar como la madre dolida pidiendo atención. Iba a llegar como la empresaria que era. Al día siguiente, cuando llegué a las oficinas, la recepcionista me miró con la misma cara rara de siempre. «Buenos días. Soy Odessa, accionista mayoritaria de esta empresa. Tengo reunión programada con Lysander y Vesper». Las palabras accionista mayoritaria cambiaron su actitud por completo. De repente se enderezó, sonrió nerviosa y corrió a llamar a Lysander. 5 minutos después, aparecieron Lysander y Vesper. Mi hijo se veía incómodo, nervioso, como si no supiera qué esperar. Vesper, en cambio, mantenía su compostura fría habitual, pero había algo en sus ojos que me decía que tampoco estaba preparada para esta versión de mí. «Mamá, Odessa», lo corregí. «En esta reunión soy Odessa, tu socia de negocios». Entramos a la sala de juntas, la misma sala que Lysander me había mostrado con tanto orgullo meses atrás. Pero ahora yo no era una visita. Era la dueña del 60% de todo lo que veía en mis ojos. Me senté en la cabecera de la mesa, el lugar que me correspondía como accionista mayoritaria. Lysander y Vesper se sentaron frente a mí, y por primera vez en meses, era yo quien tenía el control de la situación. «Bien,
Empecé abriendo mi carpeta con todos los documentos. Tenemos varias cosas importantes que discutir. Primero, dije, poniendo los papeles sobre la mesa, quiero una explicación detallada de por qué no he sido consultada en decisiones importantes que han tomado en los últimos 3 meses. Lysander intercambió una mirada nerviosa con Vesper. «Mamá, Odessa, no entiendo a qué te refieres». Saqué una hoja impresa. Según estos registros, contrataron a 5 empleados nuevos, abrieron una segunda oficina y firmaron un contrato de publicidad por $200,000. Todo sin mi aprobación. Vesper se inclinó hacia adelante con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. Odessa, esas son decisiones operativas normales. No necesitamos aprobar cada gasto menor con los inversores. $200,000 es un gasto menor. La miré directo a los ojos. Y yo no soy los inversores. Soy la inversora, la accionista mayoritaria con el 60% de las acciones. La sonrisa de Vesper vaciló por primera vez. Lysander se veía cada vez más incómodo. Además, continué, he estado revisando las entrevistas que han dado a los medios. En ninguna mencionan el origen del capital inicial. Me han convertido en una inversora anónima. Pensamos que preferirías mantener tu privacidad, murmuró Lysander. Mi privacidad o su comodidad. Porque es muy cómodo construir una narrativa donde ustedes dos son los únicos héroes de esta historia. Vesper intentó recuperar el control. Odessa, entiendo que como madre de Lysander tú te sientas para ahí mismo, la interrumpí. En esta sala yo no soy la madre de Lysander, soy su socia de negocios y como tal exijo el respeto que me corresponde. Un silencio tenso llenó la sala. Lysander jugueteaba nervioso con un bolígrafo, evitando mi mirada. Vesper mantenía la compostura, pero yo veía que estaba calculando su próximo movimiento. «Muy bien», dijo finalmente Vesper. «¿Qué propone?» «Propongo varias cosas. Primero, quiero ser incluida en todas las decisiones importantes de ahora en adelante. Segundo, quiero que se corrija públicamente la narrativa sobre el origen de la empresa. Tercero, quiero un informe detallado semanal de todas las operaciones». «Eso es micromanagement», protestó Vesper. «Es mi derecho como accionista mayoritaria. Si no les gusta, pueden comprarme mis acciones al precio actual de mercado». Lysander levantó la cabeza por primera vez. «¿Y cuál sería ese precio?» Sonreí. Había hecho mis deberes. Según la valoración actual de la empresa, basada en sus 3 millones en ventas y las proyecciones que ustedes mismos han publicado, mi 60% vale aproximadamente $8 millones. El color se le fue de la cara a Lysander. Vesper se quedó rígida. ¿8 millones? 8 millones, repetí. Páguenme esa cantidad y se quedan con toda la empresa o aceptan mis condiciones y seguimos adelante con una socia que exige respeto. No tenemos 8 millones disponibles, admitió Lysander en voz baja. Me lo imaginé. Entonces supongo que tendremos que aprender a trabajar juntos de manera más colaborativa. Vesper finalmente perdió la compostura. Esto es ridículo. Estás chantajeando a tu propio hijo. Me levanté despacio, manteniendo la calma que había practicado toda la noche anterior. No, Vesper, esto es una mujer de 67 años que por fin decidió dejar de permitir que la traten como idiota. Lysander, por favor, intervino Lysander, no tienes que ser tan dura. ¿Dura? Lo miré con una mezcla de tristeza y determinación. Lysander, durante 6 meses, tú me has tratado como si fuera una molestia. Has permitido que tu socia me faltara al respeto. Me has excluido de celebraciones importantes. Has negado mi existencia en entrevistas públicas. Y cuando por fin exijo el respeto que merezco, ¿soy yo la dura? Lysander bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Tienen 2 opciones. Aceptan mis condiciones y empezamos a trabajar como verdaderos socios,
o busco un abogado y ejerzo todos mis derechos legales para proteger mi inversión. Vesper se levantó de golpe. Necesitamos tiempo para discutirlo. Claro. Tienen hasta mañana a las 5 de la tarde para darme una respuesta. Mientras recogía mis documentos, Lysander habló por fin. Mamá, Odessa, ¿tú realmente harías eso? ¿Realmente pondrías en riesgo la empresa? Lo miré a los ojos, a este hombre de 30 años que alguna vez fue mi bebé, y sentí una mezcla de amor y decepción que me partía el alma. Lysander, yo no estoy poniendo nada en riesgo. Son ustedes los que decidieron tratarme como si fuera invisible. Yo solo les estoy recordando que existo, que tengo derechos y que merezco respeto. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir me giré una última vez. Y para que quede claro, esto no es venganza, esto es dignidad. Salí de esas oficinas sintiendo algo que no había sentido en meses: poder. No el poder de dañar, sino el poder de defenderme, el poder de exigir lo que me correspondía por derecho. Esa noche Lysander me llamó 3 veces. No contesté ninguna. Si quería hablar conmigo, tendría que hacerlo en términos de negocios, con respeto, reconociendo quién era yo realmente en su vida y en su empresa. Al día siguiente esperé. Las 5 de la tarde llegaron y pasaron sin noticias. A las 5:30 sonó mi teléfono. Era Lysander, pero su voz sonaba diferente, derrotada. Odessa, necesitamos hablar. ¿Te escucho? ¿Podemos vernos? Podemos. Vesper y yo hemos estado discutiendo tus propuestas y... Largo suspiro. Aceptamos tus condiciones, todas. Sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque por fin había recuperado mi lugar. Tristeza porque tuve que llegar a estos extremos para que mi propio hijo me respetara. Muy bien. Mañana a las 9 de la mañana quiero la primera reunión semanal. Y Lysander, dime, quiero que Vesper esté presente cuando me pidas disculpas. Silencio. Disculpas por 6 meses de faltas de respeto, por hacerme invisible, por tratarme como una molestia en vez de como la persona que hizo posibles tus sueños. Odessa, yo... Mañana a las 9, Lysander. Esa noche dormí mejor que en meses. Pero mi paz duró poco. Al día siguiente, cuando llegué a las oficinas, me esperaba una sorpresa que lo cambiaría todo de forma definitiva. Lysander estaba en la recepción, pálido como un fantasma. Odessa, tenemos un problema grave. ¿Qué clase de problema? Vesper renunció anoche y se llevó a 3 de nuestros empleados clave. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo que se llevó empleados? Formó su propia empresa, les ofreció mejores sueldos y se llevó al director de tecnología, al gerente de marketing y al desarrollador principal. Entramos a su oficina, que se veía extrañamente vacía. El escritorio de Vesper estaba limpio, sin rastro de su presencia. Pero eso no es todo, continuó Lysander con la voz quebrada. También se llevó a nuestros 3 clientes más grandes. Al parecer tenía cláusulas en sus contratos que le permitían llevarse las cuentas y se iba. Me senté en espacio, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Qué significa eso para la empresa? Significa que perdimos el 70% de los ingresos de la noche a la mañana. Significa que sin esos empleados clave no podemos cumplir los proyectos pendientes. Significa que... Su voz se rompió del todo. Significa que la empresa está en bancarrota. Mamá. Mamá. Después de meses llamándome Odessa, de tratarme como una socia fría, por fin volvió a decirme mamá. Pero ya era tarde. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pregunté con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Si no conseguimos nuevos clientes en las próximas 2 semanas, tendremos que cerrar. No podemos pagar nómina, alquiler, nada. Me quedé callada varios minutos, mirando por la ventana de esa oficina que había sido el sueño de mi hijo. Lysander lloraba en silencio con la cabeza entre las manos. Mamá, lo siento mucho. Lo siento por haberte tratado mal. Lo siento por haber permitido que Vesper te faltara al respeto. Lo siento por haber estado tan ciego.
Finalmente lo miré. Este hombre de 30 años parecía otra vez un niño asustado, como el niño de 5 años que lloraba cuando su padre nos abandonó. Lysander, hay algo que tienes que entender. Vesper no hizo esto anoche. Llevaba meses planeándolo. ¿Qué quieres decir? Todo. Apartarme de la empresa, hacerte creer que yo era un problema, asegurarse de que yo no tuviera información de las operaciones diarias. Te estaba manipulando para mantenerme lejos mientras ella construía su propia red. Lysander levantó la cabeza, los ojos rojos de llorar. ¿Tú lo sabías? No sabía exactamente lo que planeaba, pero sabía que algo no estaba bien. Una mujer no trata tan mal a la madre de su socio sin tener motivos ocultos. ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Me habrías escuchado? Durante 6 meses intenté acercarme a ti, y siempre elegiste la opinión de Vesper por encima de la mía. Lysander se levantó y empezó a caminar por la oficina como animal enjaulado. ¿Qué vamos a hacer? No puedo pedirte más dinero. Ya perdiste bastante por mi culpa. ¿Quién dijo algo de perder dinero? Me miró confundido. La empresa está en bancarrota, mamá. Perdiste tu inversión. Lysander, hay algo que Vesper nunca entendió y que tú al parecer también olvidaste. ¿Qué? Yo no soy solo una inversora con dinero. Soy una mujer que trabajó 40 años, que sabe lo que vale el esfuerzo, que sabe lo que es construir algo desde cero. Me levanté y caminé hacia él. Vesper se llevó empleados y clientes, pero no se llevó tu talento, no se llevó tus conocimientos y definitivamente no se llevó a tu madre. No entiendo. Vamos a reconstruir esta empresa, Lysander. Pero esta vez la vamos a hacer bien, como verdaderos socios, como familia. Por primera vez en meses vi un brillo de esperanza en los ojos de mi hijo. ¿Tú harías eso por mí, después de todo lo que te hice? No lo hago por ti, Lysander. Lo hago por nosotros, porque por fin aprendiste a valorar lo que tienes. Y yo aprendí a exigir el respeto que merezco. 6 meses después de esa conversación en la oficina vacía, estoy sentada en la terraza de mi apartamento nuevo, el que pude comprar después de que nuestra empresa reconstruida superara las ventas del año anterior. Tomo mi café de la mañana mientras reviso los estados financieros semanales que Lysander me manda religiosamente cada lunes. Nuestra empresa, porque ahora sí, es nuestra de verdad. Después de que Vesper se fue, Lysander y yo pasamos 3 semanas trabajando 18 horas al día. Él se encargaba del lado técnico. Yo usé mis 40 años de experiencia tratando con gente para acercarme a nuevos clientes. Resulta que una mujer de 67 años que ha trabajado toda su vida sabe mucho de atención al cliente, de crear relaciones auténticas, de ganarse la confianza de las personas. La primera vez que acompañé a Lysander a una presentación comercial, él estaba nervioso. Mamá, estos son ejecutivos importantes. Hablan muy corporativo. Hijo, le dije acomodándome mi blazer verde menta, yo he pasado 40 años convenciendo a personas difíciles de que confiaran en mí, desde ancianos gruñones hasta jefes exigentes. Esto no es tan diferente. Y tuve razón. Mientras Lysander explicaba los aspectos técnicos del software, yo conectaba con los clientes como personas. Les preguntaba por sus verdaderas necesidades, por sus frustraciones, por lo que realmente querían lograr. No hablaba de características del producto, hablaba de soluciones a problemas reales. Al final de esa primera presentación, el cliente no solo firmó el contrato, sino que nos recomendó a 3 empresas más. Nunca había visto un enfoque tan humano en una empresa de tecnología, nos dijo. Esa noche Lysander me abrazó como no lo hacía en años. Mamá, eres increíble. Vesper nunca hubiera conseguido esa cuenta. Vesper sabía mucho de tecnología, pero nunca entendió que los negocios se hacen entre personas, no entre computadoras.
Los meses siguientes fueron de crecimiento constante. Contratamos empleados nuevos, pero esta vez yo participé en cada entrevista. Queríamos gente que compartiera nuestros valores: respeto, honestidad, trabajo en equipo, nada de egos tóxicos, nada de manipulaciones, nada de hacer sentir invisible a nadie. Lisander cambió por completo. Ahora me llama todos los días no por obligación, sino porque realmente quiere compartir su día conmigo. Nuestras cenas de los domingos volvieron, pero ahora son aún mejores porque hablamos como socios, como familia, como personas que se respetan mutuamente. ¿Sabes de qué me arrepiento más?, me dijo una noche en la cena. De haber dejado que Vesper me convenciera de que tu amor era una debilidad. No fue tu culpa, hijo. Ella era muy hábil manipulando. Sí fue mi culpa, mamá. Yo elegí escucharla a ella en vez de escuchar a mi corazón. Elegí creer que el éxito significaba alejarme de ti en vez de construir contigo. Hace un mes recibimos una llamada que nos hizo reír hasta llorar. Era uno de los ex empleados que se había ido con Vesper. ¿Me considerarían de vuelta? La empresa de Vesper no va bien y extraño el ambiente familiar que tenían ustedes. Lisander me miró antes de contestar. ¿Qué opinas, socia? Creo que las segundas oportunidades hay que ganárselas, respondí. Si quiere volver, que empiece desde abajo y demuestre que entiende nuestros valores. Hoy, ese empleado es uno de los más leales y siempre dice que nunca había trabajado en un lugar donde lo valoraran tanto como persona. La semana pasada, una revista de negocios nos pidió una entrevista sobre nuestro éxito. Esta vez, cuando el periodista preguntó por nuestros inicios, Lisander respondió sin dudar. Todo empezó con mi madre, Odessa. Ella no solo invirtió su dinero, en mi sueño, invirtió su confianza, su experiencia, su amor. Sin ella, nada de esto existiría. El reportaje salió con el título El dúo madre-hijo que está revolucionando el sector tech con valores familiares. Esta mañana, mientras tomo mi café y reviso los números de la empresa, pienso en todo lo que hemos construido juntos. No solo una empresa exitosa, sino una relación más fuerte que nunca. Lisander aprendió que el éxito sin familia no es éxito de verdad. Yo aprendí que el amor sin respeto no es amor de verdad. Mi teléfono suena. Es Lisander, como todas las mañanas. Buenos días, socia. ¿Ya revisaste los números de la semana? Buenos días, hijo. Sí, los revisé. Otra semana excelente. ¿Sabes qué? Creo que es hora de expandirnos internacionalmente. ¿Qué opinas si empezamos a explorar el mercado de Londres? Sonrío mirando el skyline desde mi terraza. Me parece una idea excelente, pero esta vez asegurémonos de encontrar socios que entiendan que los negocios se construyen con respeto, no con manipulación. Siempre, mamá, siempre. Cuando cuelgo, me quedo un rato más en la terraza disfrutando la brisa de la mañana. Pienso en la mujer que era hace un año, mendigando amor, dejando que la trataran como invisible, dudando de su propio valor. Esa mujer ya no existe. En su lugar está Odessa, empresaria, socia, madre respetada. Una mujer que aprendió que nunca es tarde para exigir el lugar que te corresponde en el mundo. Y lo más hermoso de todo es que recuperé a mi hijo, pero esta vez en términos de igualdad, de respeto mutuo, de amor verdadero. Hoy no necesito permiso para vivir. Hoy no necesito permiso para ser feliz. Hoy soy exactamente quien siempre debí ser. Una mujer que conoce su valor y no acepta menos de lo que merece. Esto no fue venganza. Esto fue liberación. Un año después de esa mañana en mi terraza, estoy frente al espejo de mi habitación, arreglándome para un evento muy especial. Esta noche, nuestra empresa va a recibir el Premio a la Innovación con Valores Humanos en la Gala Nacional de Emprendedores. Me pongo mi vestido dorado, el que me compré especialmente para esta ocasión. No es solo una celebración profesional, es la celebración de una mujer que aprendió a brillar con luz propia después de años viviendo en la sombra. Lisander viene a recogerme en su coche nuevo.
Pero antes de salir al evento, insisten que nos tomemos una foto juntos en la sala de mi apartamento. Para recordar este momento, mamá. Para recordar todo lo que hemos logrado juntos. Mientras vamos camino al hotel donde será la ceremonia, pienso en todo lo que ha cambiado. Nuestra empresa ahora tiene 50 empleados, oficinas en 3 países y, lo más importante, una cultura de respeto y valores familiares que se ha convertido en nuestra marca registrada. ¿Nerviosa?, me pregunta Lysander cuando entramos al estacionamiento del hotel. Para nada, le contesto sonriendo. Ya no me pongo nerviosa cuando sé que merezco estar donde estoy. En el lobby del hotel, otros empresarios, periodistas y funcionarios nos saludan. Muchos se acercan a felicitarnos, pero lo que más me emociona es cuando una joven emprendedora se me acerca solo a mí. Señora Odessa, leí su historia en la revista. Quería agradecerle por demostrar que nunca es tarde para exigir respeto. Mi suegra estaba pasando por algo parecido con su familia y su ejemplo la inspiró a hacerse valer. Esos momentos son los que más valen para mí. Saber que mi historia puede ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza, su propia voz. Durante la cena, el presentador cuenta nuestra historia. Tech Family, fundada por Lysander y su madre Odessa, ha demostrado que el éxito empresarial y los valores humanos no solo pueden coexistir, sino potenciarse mutuamente. Cuando nos llaman al escenario a recibir el premio, Lysander me toma del brazo. Tú primero, socia. Sin ti, yo no estaría aquí. Subimos juntos, pero él me cede el micrófono para el discurso de aceptación. Miro al público, a toda esa gente exitosa, y por un momento recuerdo a la mujer que era hace 2 años, insegura, pidiendo migajas de cariño, dejando que la trataran como invisible. Buenas noches, empiezo con voz firme. Este premio no es solo un reconocimiento a nuestra empresa, es un reconocimiento a todas las mujeres que han aprendido que el verdadero amor se construye sobre el respeto, no sobre el sacrificio silencioso. El público se queda en silencio, atento a cada palabra. Durante muchos años creí que ser buena madre significaba aceptar cualquier trato, perdonar cualquier falta de respeto, estar siempre disponible sin esperar nada a cambio. Pero aprendí que eso no es amor, eso es dependencia emocional. Veo a Lysander a mi lado sonriendo con orgullo genuino. El amor verdadero, el amor entre familia, entre socios, entre cualquier relación humana, se construye sobre la base del respeto mutuo. Cuando exigimos respeto, no estamos siendo egoístas, estamos enseñando a los demás cómo valorarnos. Algunas personas del público asienten, sobre todo otras mujeres de mi edad. Hoy nuestra empresa tiene éxito no a pesar de los valores familiares, sino gracias a ellos, porque cuando tratamos a cada empleado como familia, cuando respetamos las ideas de todos, cuando valoramos la experiencia tanto como la juventud, creamos algo más poderoso que una empresa. Creamos una comunidad. Los aplausos llenan la sala, pero yo sigo. A las mujeres de mi generación, que quizás estén escuchando, nunca es tarde para exigir el lugar que merecen. A los hijos que puedan estar presentes, sus madres no son bancos ni empleadas domésticas. Son personas con sabiduría, experiencia y derechos. Y a todos los emprendedores, el éxito sin valores humanos está vacío. El éxito con familia es eterno. Los aplausos esta vez son de pie, largos, emocionados. Lysander me abraza en el escenario y me susurra al oído. Gracias por enseñarme que el respeto no se mendiga, se exige. Después de la ceremonia, en la recepción, voy al baño a retocarme el maquillaje. En el espejo veo a una mujer completamente distinta a la de hace 2 años. No solo por el vestido elegante o el maquillaje profesional, sino por la luz en los ojos, por la postura erguida, por la sonrisa genuina de quien sabe exactamente quién es y cuánto vale. Una señora mayor se me acerca. Disculpe, ¿usted es Odessa de Tech Family? Sí, soy yo. Me llamo Gloria. Tengo 70 años y acabo de ver su discurso por los monitores. Llamé a mi hijo para decirle que quiero ser parte de su negocio.
no solo la abuela que cuida a los nietos gratis. Me emociono hasta las lágrimas. Gloria, tú vales mucho más de lo que probablemente te han hecho creer. Exige tu lugar. ¿Cree que no es muy tarde? Gloria, a los 67 años reconstruí mi vida por completo. A los 70, tú apenas estás empezando. Cuando vuelvo a la recepción, Lysander me presenta a otros emprendedores como su socia y mentora. Ya no me presenta como su madre que invirtió en la empresa. Ahora soy su socia, su igual, su compañera de negocios. Al final de la noche, mientras volvemos a casa, Lysander me dice algo que guardaré en el corazón para siempre. Mamá, antes pensaba que había triunfado a pesar de los problemas familiares. Ahora sé que triunfé gracias a haber aprendido a valorar a mi familia. Y yo aprendí que ser madre no significa desaparecer como persona. Significa crecer al lado de nuestros hijos, exigiendo respeto junto con amor. Esta noche en mi cama, antes de dormir, no pienso en el premio que recibimos ni en los contratos que firmaremos mañana. Pienso en todas las mujeres que, como Gloria, han aprendido que nunca es tarde para exigir respeto, para brillar con luz propia, para construir relaciones basadas en igualdad y no en sacrificio. Pienso que hoy soy exactamente quien siempre debí ser: odesa, empresaria, madre respetada, mujer completa. Y mañana seguiré siéndolo, porque ya no necesito permiso de nadie para ser feliz. Esto fue mi liberación. Esta es mi nueva vida. ¿Te gustó la historia? ¿Desde qué ciudad estás escuchando? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó, puedes apoyarme con un super thanks para seguir trayendo más historias como esta. Gracias por su lindo apoyo. En pantalla pueden ver 2 nuevas historias de vida que les recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima historia de vida, con amor y respeto.